Conferencia: ¿Cómo multiplicar la inteligencia de su hijo? By Hernando Giraldo. Muy buenos días para todos. Antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Hernando Giraldo y represento al equipo colombiano de investigación y desarrollo del método Polyglot World. Es una plataforma neuropedagógica de entrenamiento neuronal para niños. El objetivo de esta conferencia es que ustedes conozcan en detalle qué es el entrenamiento neuronal infantil, cuáles son los beneficios para nuestros hijos y la importancia de hacerlo en los primeros años. Y al final de la presentación daré orientaciones para los padres que quieran potencializar el cerebro de sus hijos. Muy bien, comencemos entonces esa conferencia que será de gran interés, ya que les enseñará cómo maximizar el potencial del cerebro de sus hijos. ¿Se han preguntado por qué los niños son como esponjas que todo lo absorben y todo lo aprenden? La capacidad de los niños de crear y aprender no tiene fronteras, y los últimos estudios lo demuestran. En los últimos 25 años, la neuroimagen ha permitido a los científicos ver qué partes del cerebro se utilizan para los distintos tipos de pensamiento. Hoy día sabemos infinitamente más sobre cómo aprendemos y sobre qué es la inteligencia humana. Pero comencemos desde el principio. El cerebro del bebé es asombroso. No tarda 9 meses en crearse, sino 7 millones de años y 350.000 generaciones. Todas las habilidades, conocimientos y talentos cultivados por nuestros ancestros están almacenados en el cerebro del niño. Pero este órgano también es el responsable de que los humanos tengamos la infancia más larga del planeta. La evolución nos llevó a tener cerebros más grandes y con cocientes intelectuales más altos. Conseguimos estos cerebros gracias al ahorro de energía al pasar de caminar de 4 a 2 piernas. Al erguirnos ahorramos muchísima energía en el desplazamiento, energía que fue utilizada por el cerebro para pensar. Esta clara ventaja evolutiva, en combinación con tener nuestras manos libres para desarrollar nuevas habilidades, son la explicación del majestuoso desarrollo del órgano rey. Pero alcanzar el equilibrio necesario para caminar erguidos implicó también el estrechamiento del canal pélvico del Homo sapiens. Para la mujer esto significó unos partos increíblemente dolorosos y con frecuencia mortales. La solución de la naturaleza fue que la madre diera luz antes que el cráneo del bebé estuviese tan grande como para matarla. Como consecuencia, los niños nacen con su cerebro inmaduro. Ellos siguen siendo fetos afuera del vientre. Los humanos nacemos con un desarrollo del 40% de nuestro cerebro frente a un 95% de desarrollo del cerebro de casi todos los mamíferos en el nacimiento. Por esta razón necesitamos ser educados por cerebros veteranos durante muchos años y utilizamos el lenguaje como herramienta para aprender. Así que venimos genéticamente preparados para comunicarnos y nuestros cerebros predispuestos para adquirir fácilmente cualquier idioma. Esta es la explicación del por qué los niños no estudian su lengua materna, sino simplemente la adquieren. Pero ustedes se preguntarán cuándo termina entonces el desarrollo del cerebro de mi hijo. El cerebro del recién nacido es una máquina sofisticada de aprendizaje que se construye al adaptarse a su ambiente y trabaja para conectarse a sí misma. Las células nerviosas excitables o neuronas son la clave. Cada una de las 100.000 millones de neuronas con que nace el niño se comunica con otra por medio de una unión discontinua llamada sinapsis. Y aunque en los primeros años el cerebro multiplica su tamaño, no nacen más neuronas en este periodo de crecimiento extremo, sino se forman trillones de conexiones entre las neuronas ya existentes. A este proceso se le conoce como plasticidad cerebral y sus etapas son las siguientes. Por favor, fíjense en las diapositivas. Del 0 a 18 meses, el cerebro se desarrolla un 25%. De los 18 meses a los 3 años, el 50%. Y de los 3 a los 6 años se desarrolla el 90% del tamaño que tendrá en toda su vida. Por esa razón, la primera infancia es la etapa más importante de todos los seres humanos. Es donde debemos poner todo el esfuerzo para modelar exitosamente el cerebro de nuestros niños. Como decía el famoso premio Nobel descubridor de la neurona Santiago Ramón y Cajal, todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Y la pregunta que surge es, ¿quién va a esculpir el cerebro de los niños? La respuesta es ustedes. Son ustedes los padres y profesores quienes van a tener la responsabilidad de plantear la organización y estructura futura del cerebro. ¿Y por qué digo esto? Pues miren estas imágenes reales de lo que sucede con las redes neuronales en el cerebro de sus hijos. Cuando un niño nace tiene pocas redes neuronales. A medida que avanza el tiempo más. Al mes más. A los 3 meses más. Y a los 24 meses hay muchísimas más. Pero fíjense qué pasa en el cerebro. A los 6 años hay casi la mitad de las redes neuronales que tenía el niño y a los 14 años muchas menos. ¿Pero por qué pasa esto? Preguntarán ustedes. ¿Por qué este detrimento en el patrimonio neuronal de los niños? Porque el cerebro aplicó su regla de oro. Úselo o piérdalo para siempre.
y a esto se le llama poda neurológica o poda neuronal. El ejemplo que podría identificar este proceso es el de un árbol, el cual debe podarse, quitarle sus hojas secas para que broten las hojas buenas. Un árbol de otoño y el árbol de primavera, básicamente. Este proceso es automático. Independientemente de lo que ustedes hagan, el cerebro de los niños va a eliminar millones de neuronas que están ahí gastando energía, están hipofuncionantes. ¿Y qué neuronas quedarán entonces en el cerebro? Pues aquí está la clave. Las neuronas que quedarán son aquellas que ustedes como padres y como profesores han estimulado más. Aquellas neuronas que han tenido más actividad, aquellas neuronas que son las más fuertes. Ustedes son los responsables de la estructura cerebral de sus niños. Y en función a la educación y en la edad que le impartan tendrán uno u otro cerebro. Les voy a poner un ejemplo con los idiomas. Estos 3 cerebros son bilingües en inglés. Noten la diferencia. En el cerebro 1, el 80% de las neuronas sirven para los 2 idiomas y solo el 10% para el inglés y el otro 10% restante para el español. En el cerebro 2 es al revés, solo comparte el 20% de las neuronas para los 2 idiomas y utiliza el 40% de neuronas para el inglés y un 40% restante solo para el español. Pero fíjense muy bien en el cerebro número 3. Este sujeto utiliza el 100% de neuronas para el inglés y un 100% de neuronas para el español. Los 3 son bilingües. ¿Pero por qué pasa esto?, preguntarán ustedes. Pues esta es la diferencia. Fíjense bien en la diapositiva. Esta diferencia de los 3 cerebros sucede por los tiempos en la educación. Este primer cerebro es bilingüe materno, el cual es mucho más eficiente. ¿Para qué va a usar una neurona en un idioma y otra en otro idioma? Este cerebro es muy eficiente, utiliza la misma neurona para los 2 idiomas. Básicamente es como usar un solo televisor para sintonizar varios canales. A diferencia del cerebro bilingüe adolescente y el cerebro bilingüe adulto, que utiliza una neurona para cada idioma, ocupando más espacio y gastando más energía en los mismos procesos cognitivos. Por lo cual podemos concluir que después de este periodo maravilloso de los 6 años, nos hacemos sistemáticamente peores para aprender idiomas. En esta gráfica pueden observar cómo los científicos miden la curva del periodo crítico del aprendizaje de un nuevo idioma. Así como pueden ver, no enseñar idiomas en la primera infancia es ir en contra de la biología del ser humano. Pero finalmente todo eso son decisiones suyas como padres. Ustedes pueden decidirlo. Ustedes pueden hacer que el cerebro de sus hijos sea multilingüe o monolingüe, como la gran mayoría en América Latina. Y si ustedes deciden hacer multilingües a sus hijos, deben saber que en esta etapa la capacidad del cerebro es ilimitada para aprender múltiples idiomas. Los neurólogos no han encontrado aún un límite para ello. Adicional, en ese sentido les contaré que el multilingüismo es un fertilizante neuronal sin igual. Hoy día sabemos, gracias a las técnicas de neuroimagen, que aumenta la conectividad, el desarrollo cerebral, aumenta la actividad del hemisferio derecho, que es el responsable de la novedad, aumenta la atención dividida, aumenta la percepción. En cuanto a la edad de aprendizaje, sabemos que si lo aprende después de los 6 años, se activa únicamente el hemisferio izquierdo, que es el responsable de la rutina. En cambio, si se aprende idiomas antes de los 6 años, se activan los 2 hemisferios del cerebro. Queridos padres, les pregunto yo, ¿y qué piensa más, 1 o 2 hemisferios? Pues sin lugar a dudas, 2 hemisferios piensan mejor que 1. Ahora bien, teniendo como marco los conocimientos científicos que nos dan las claves para mejorar el cerebro de nuestros niños, entremos en materia y conozcamos qué es la metodología de entrenamiento neuronal multilingüe Polyglot World. Antes que nada debo decirles que los protocolos de Polyglot World se han diseñado a partir de las más recientes investigaciones sobre el procesamiento cerebral de la información en los niños. Son además ratificados por electroencefalogramas y una sólida experiencia académica. En conclusión, es ciencia actual aplicada al desarrollo del cerebro infantil. He preparado el siguiente video de presentación, dura aproximadamente 3 minutos para que ustedes conozcan de primera mano nuestro sistema. Disfrútenlo. Bienvenidos a la revolución neuroeducativa, que permitirá que nuestras próximas generaciones de niñas y niños del mundo sean generaciones de mujeres y hombres políglotas. Presentamos a ustedes Polyglot World. Polyglot World es un método de habilitación y puesta a punto de la actividad neuronal, dirigido al aprendizaje de 5 idiomas simultáneamente, creado por un equipo de neurocientíficos, psicólogos y pedagogos para que las instituciones educativas de preescolar puedan potencializar la capacidad del cerebro de sus estudiantes.
Este innovador sistema aprovecha la neuroplasticidad del cerebro de los niños para crear en él redes neuronales estables. La formación de este nuevo cableado neuronal es el que le permite aprender al niño de forma natural y sin esfuerzo los idiomas estudiados, así como obtener importantes beneficios simultáneos gracias a la potente estructura cerebral adquirida. Una investigación científica llevada a cabo en España demostró que los niños que utilizan la metodología Polyglot World obtienen avances superiores frente a los niños que no la utilizan. Los resultados basados en el test de Wechsler y electroencefalogramas fueron los siguientes: 17,8% más en habilidades propias del lenguaje general, 37,2% más de puntuación en su cociente intelectual total y 67,3% más de velocidad de procesamiento de la información. Este revolucionario estudio, dirigido por el Dr. Ph.D. Tomás Ortiz Alonso, director del Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, concluye que el entrenamiento multilingüe en edades tempranas es un fertilizante neuronal sin igual, el cual puede ser usado como herramienta por los sistemas educativos para potencializar y aumentar los niveles académicos de su población. Además, por ser un protector neuronal, previene de la pérdida de funciones cognitivas y de demencia en general a lo largo de toda la vida. Avance positivo para los sistemas de salud de los países. Metodología de Polyglot World. Polyglot World es un sistema cómplice para los docentes en las aulas, apoyado por 11 herramientas donde los niños aprenderán de una manera lúdica, eficaz y rápida conocimientos tales como vocabulario, aptitudes cognitivas, lingüísticas, emocionales y sociales, además de 5 idiomas simultáneamente: español, inglés, francés, alemán y chino mandarín. La estructura pedagógica está conformada en 3 niveles: A, de 2 a 4 años, B, de 4 a 5 años y C, de 5 a 7 años. Todos ellos incluyen los indicadores y competencias siguiendo los estándares del Marco Común Europeo de referencia para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua. Polyglot World responde así a las necesidades globales de volcar esfuerzos a favor de la educación en la primera infancia, iniciativa que vienen promulgando entidades como la UNICEF, la UNESCO, la ONU, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Presidencia de Programas Educativos Europeos, entre otros. Forma parte activa de esta revolución educativa de la cual todo el mundo hablará. Como pudieron observar, los resultados son contundentes. Los niños que son expuestos a la metodología en tan solo 6 meses obtuvieron 17,8% más en habilidades propias del lenguaje general, 37,2% más de puntuación en su cociente intelectual total y 67,3% más de velocidad de procesamiento de la información. La buena noticia, queridos padres de familia, es que el colegio incorpora a partir de este año el entrenamiento neuronal multilingüe en su pensum académico, la cual potencializará y mejorará el cerebro de sus hijos y adicional les habilitará el cerebro para el aprendizaje de 5 idiomas simultáneamente, como vieron en el video: español, inglés, francés, alemán y chino mandarín. Como puede comprobarse en la neuroimagen, después del entrenamiento con Polyglot World, la onda N400, que es la más asociada con el lenguaje, tiene diferencias significativas entre el grupo de niños expuestos y los no expuestos a la metodología. Esta imagen fue tomada de la investigación hecha en el Colegio San Patricio en Madrid, España. Recuerden que la habilitación neuronal es la base misma del aprendizaje. Para hacer un comparativo con los deportes, es como aprender a montar bicicleta. Esta habilidad, así transcurran décadas sin utilizarse, jamás se olvida. Lo mismo sucederá con sus hijos, sus cerebros jamás olvidarán estos idiomas. Les enseñaré rápidamente el sistema y la plataforma adquirida por el colegio que van a disfrutar desde este año sus hijos. Comienzo por decirles que la atención es el pilar fundamental del aprendizaje, pero captar la atención de los niños no es tarea fácil. Hemos creado para ello una plataforma audiovisual animada dividida en 3 niveles para niños que van desde los 2 años hasta los 7 años.
A continuación les presentaré los componentes y la estructura. Contenido y descripción de la plataforma audiovisual. La plataforma audiovisual de Polyglot World está compuesta por 75 DVD que contienen 1200 episodios animados realizados con la última tecnología en animación 3D. Semanalmente los niños disfrutarán de una temática y entorno diferente, con el fin de darles variedad y sorpresa para un mejor aprendizaje. Entremos a un episodio de clase y conozcamos su estructura. Canción inicial. Estas dinámicas canciones estimulan el oído de los niños, creándoles un espacio de motivación que los prepara para el aprendizaje e influyen positivamente en el ánimo del grupo. Dinámicas. Son bellas animaciones que captan de inmediato la atención de los niños y los ambientan sobre el tema que van a estudiar. El principio es, si podemos captar la atención de los niños, entonces los podemos educar. Presentadores. Los niños se identificarán con las graciosas aventuras que viven en cada episodio nuestros 4 presentadores. Ellos los acompañarán mientras crecen y aprenden de una forma didáctica y lúdica, motivándolos permanentemente y generándoles curiosidad, siempre por el conocimiento. Cortinilla. Un ambiente rico en estímulos, como los proporcionados por este elemento audiovisual, optimizan la atención. Bloques de idiomas. Con hermosos diseños basados en programación neurolingüística y bellas voces de locutoras profesionales nativas, hacemos un acercamiento a los 5 idiomas, brindándoles a los niños estimulación cognitiva, categorizada, controlada y sistemática, lo cual permite activar en sus cerebros el circuito que procesa los idiomas. Asociaciones. Con las asociaciones llega el momento de combinar las 365 palabras aprendidas, haciendo construcciones gramaticales en los distintos idiomas. Por ejemplo, el niño podrá mezclar la categoría colores y la categoría naturaleza y aprender frases de este tipo. El cielo es azul, el sol es amarillo, la montaña es verde. Beat multilingüe. Es un ejercicio audiovisual muy importante para lograr la habilitación neuronal. Al recibir directamente este estímulo multilingüe, el cerebro de los niños crea las redes o los caminos neuronales, por donde transitará la información en los 5 idiomas estudiados. Sección musical. El maestro de ceremonias Pelusa hará con su sección musical el deleite y diversión de los niños. Él les presentará las 48 canciones originales creadas para practicar escuchando y cantando todo el vocabulario aprendido. El entrenamiento musical que contiene el método favorece los procesos cognitivos y activa los 2 hemisferios cerebrales, todo esto en una fiesta, bailando y cantando sin parar. Despedida. La clase se ha terminado. El tiempo ha transcurrido demasiado rápido, pero los presentadores alientan a los niños para una nueva aventura en el próximo episodio. De esta manera, mantenemos la atención y expectativa necesaria en los niños para ejecutar todo el plan de estudio del año escolar. Adicional a esta plataforma audiovisual, el método contiene las siguientes herramientas de apoyo para el profesor en el salón de clases. Se las presentaré rápidamente. Teacher's Guide es el libro digital guía del maestro donde está descrito paso a paso el desarrollo de cada clase. CD con canciones y rondas. Polyglot Cards o tarjetas interactivas con audio. Cronograma o plan de estudio del año académico. Glossary, que es un audiolibro de apoyo donde se encuentra todo el vocabulario visto en la metodología. Polyglot Stamp, que es el sello de premiación para los refuerzos positivos. Y para que cada clase de Polyglot World sea una fiesta que los llene de alegría, satisfacción y un adecuado manejo de la autoestima, los niños contarán con un kit estudiantil personalizado donde practicarán y plasmarán de una forma lúdica sus avances y logros. Todas estas herramientas están enriquecidas por la tecnología de punta, como lo es el lápiz que denominamos Polyglot Pen. Es un maravilloso lápiz que reproduce 5 idiomas con tan solo acercarlo a una palabra. Así pues los felicito y los invito a que inflen, queridos padres, los globos que tienen en sus mesas
como señal de responsabilidad de modelar la estructura cerebral y el futuro de sus niños. Nosotros somos los responsables del éxito de nuestros hijos, queridos padres. Nosotros somos los responsables del futuro del cerebro de nuestros hijos. Para finalizar esta conferencia les daré unos tips muy importantes de cosas que podemos hacer en casa para potencializar el cerebro de nuestros niños. Estas orientaciones van dirigidas a los padres. Como primero orientación es básico dejarles claro, queridos padres de familia, que el aprendizaje temprano engendra el aprendizaje posterior. Al igual que el éxito temprano generará el éxito posterior. Es una premisa importante que tienen que tener ustedes clara. Quiero hablarles también del sueño. El sueño no es un agente pasivo en el cerebro. En los procesos cognitivos, él es capaz de consolidar la memoria, mejora la neuroplasticidad cerebral, por lo tanto debemos educar a nuestros hijos en el sueño. La falta de sueño, por ejemplo, tiene efectos negativos en la salud física y sobre todo en la mental, que afectan directamente el aprendizaje toda vez que conlleva problemas de memoria, falta de concentración, cambios de humor, mayor riesgo de accidente, bajo rendimiento escolar y problemas en las relaciones personales. De hecho, los niños con déficit de atención tienen también muchos problemas con el sueño. Algunos consejos prácticos que pueden ayudar a dormir mejor a los niños son: no comer en la noche alimentos con mucho condimento o grasas, puesto que esos producen pesadez en el estómago, el niño se despierta en la noche. No irse a dormir con hambre o muy saciado. Trucos importantes, por ejemplo, para el sueño es tomar leche con miel, y esto lo favorece. No se debe tomar muchos líquidos antes de acostarse, ya que el niño interrumpe su ciclo normal del sueño. El ejercicio moderado, sobre todo por la tarde, ayuda a conciliar el sueño más rápidamente y a obtener un sueño más profundo. Un baño con agua tibia antes de acostarse ayuda a dormirse más rápido. Los padres deben también establecer para sus hijos como rutina una hora de irse a dormir y una hora de levantarse. Las rutinas son muy importantes. No se debe por ninguna razón permitir a los niños ver la televisión antes de acostarse. La televisión emite ondas electromagnéticas que pueden producir problemas para conciliar el sueño y además los contenidos pueden generar en el niño preocupación, lo que conlleva el retraso en el inicio del sueño. También es aconsejable que la habitación esté totalmente a oscuras durante el sueño, puesto que nuestro reloj biológico funciona con la luz y la oscuridad. Hay que evitar los ruidos alrededor de la habitación, incluido la radio, la música. El silencio es la mejor ayuda para el inicio del sueño. Como pueden ver, queridos padres, en la siguiente tabla encontrarán las necesidades básicas de horas de sueño para un desarrollo normal del cerebro en función de la edad de los niños. Vamos a hablar ahora de la dieta y el cerebro. Tienen que saber ustedes que el desayuno es muy importante. Ustedes como padres deben tomar conciencia de la importancia de un buen desayuno para que el niño no sufra de hipoglicemia en el colegio. La importancia de vigilar la glucosa viene determinada porque el cerebro no tiene capacidad de hacer reservas de carbohidratos, de modo que estos deben ser suministrados vía sanguínea constantemente. Si el azúcar está bajo, el cerebro funciona mal y pueden morir neuronas. Los alimentos que mantienen la glicemia estable en nuestro cerebro y por lo tanto unas condiciones óptimas para el aprendizaje son azúcares, miel, panes integrales, legumbres, cereales, frutas, verduras, leche. Estos alimentos se deben suministrar a media mañana en el colegio, al igual que se deben evitar todos los alimentos procesados. En la infancia la nutrición tiene una gran relevancia, entre otras razones porque es una etapa de desarrollo de las membranas y de la mielina de nuestras neuronas. Por lo tanto, alimentos ricos en proteínas y ácidos grasos omega 3 que ayuden a los neurotransmisores serán muy importantes, como son, por ejemplo, pescados como el atún y el salmón, carnes magras. Recuerden, no deben ser gordas, porque lo que es malo para el corazón es malo para el cerebro. También son beneficiosos los mariscos, legumbres, lácteos con poca grasa, soya, nueces y verduras. Para favorecer las conexiones sinápticas, para favorecer la memoria, la atención y el aprendizaje en general, los alimentos son cacahuate, almendras, los huevos, las papas, los granos, germinados de semillas, hígado, plátano y remolacha. La hidratación. La mejor hidratación para nuestros niños es ingerir de 8 a 10 vasos de líquido, pero no solo se debe suministrar con sed, sino como hábito, ya que el agua hidrata muy bien el cerebro directamente y sirve para que el niño se encuentre mucho mejor. En un estudio llevado a cabo con soldados se comprobó que aquellos que no recibieron agua durante una marcha de 5 horas quedaban completamente agotados al final de la marcha, mientras que los que recibían agua cuando tenían sed evitaron el agotamiento. Pero lo más curioso del experimento fue que el otro grupo que bebía agua cada 15 minutos
tuviesen o no tuviesen sed, llevaron a cabo la marcha de forma muy fácil a lo largo de todo el día y acabaron sin ninguna sensación de agotamiento. Un gran acierto sería que en el colegio se controlase la ingesta de agua. Por ejemplo, si antes de comenzar cada hora de clase los niños bebieran un vaso de agua, los resultados en el aprendizaje durante las clases mejorarían de forma considerable. Actividad física. Uno de los grandes errores de la educación pasada e incluso de la actual consiste en no haber incluido el movimiento en los sistemas educativos. Hoy día sabemos por numerosos estudios la relación tan importante entre movimiento y aprendizaje, lo cual genera un desarrollo óptimo de funciones cognitivas como la memoria, la percepción, la atención, la toma de decisiones, etc. El ejercicio físico no solo aporta oxígeno al cerebro, necesario para cualquier función cognitiva, sino que también aporta neurotropinas, que son verdaderos nutrientes cerebrales que mejoran el crecimiento y las conexiones neuronales. Los niños deberían, por lo tanto, desarrollar diferentes movimientos, tales como giros, equilibrios, gateo, balanceo, andar de puntillas, a lo largo de toda la mañana en sesiones muy cortas, y se deberían incluir en el currículum educativo clases de danza, con el fin de mejorar los procesos de aprendizaje escolar, al igual que hacer una serie de ejercicios de 5 minutos antes de cada clase, sobre todo de equilibrio. El ejercicio físico no solo desarrolla áreas del cerebro, sino que desarrolla un factor del cerebro que permite que crezca el cerebro. Se llama factor de crecimiento cerebral y eso se activa sobre todo con ejercicios de equilibrio, que son los que integran muy bien todos los procesos visomotores. Con el solo hecho de correr ya generamos ese factor de crecimiento, y se sabe también por estudios realizados que las personas que practican danzas mantienen a lo largo de su vida una mayor capacidad de aprendizaje. Vamos a hablar del ambiente musical. En casa es perfecto colocar ritmos a baja frecuencia de 5 Hz. Así el cerebro aprende mejor, ya que el hipocampo se conecta con la corteza a 5 Hz. Si tenemos esa frecuencia, entonces la posibilidad de aprendizaje es mucho mayor. La atención. El establecimiento de circuitos y conexiones neuronales estables y duraderas solo ocurre cuando se presta atención. Por esta razón, la televisión debe ser controlada. Los padres deben dar a sus hijos un máximo de 45 minutos diarios, ya que la televisión no genera atención, sino genera desatención. Por el contrario, se debe promover entre 10 y 20 minutos de ejercicios diarios de atención en casa, tales como jugar ajedrez, memorizar canciones o poesía, jugar sudokus y software como Supermath, que lo encontramos en www.cerebrovirtual.es. Quiero reivindicar en esta conferencia, estimados padres de familia, la música frente a la televisión, el ejercicio frente a la pasividad, el conocimiento preceptivo frente al conocimiento descriptivo, el hemisferio derecho responsable de la novedad frente al hemisferio izquierdo el responsable de la rutina, los periodos de reflexión y elaboración de la información frente a la hiperestimulación diaria a la que se ven sometidos los niños de hoy. Para terminar, nuestra compañía cree que un buen maestro con buenos conocimientos y amor, el alumno con esfuerzo y aplicación, los padres con vigilancia y seguimientos del proceso educativo de sus hijos y los neurocientíficos apoyando con información, investigación y desarrollo de programas neuropsicopedagógicos como Polyglot World, contribuiremos entre todos a mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje de nuestros niños. Como reza un proverbio africano, para educar a un niño se necesita de toda la tribu. Muchas gracias.